bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos a este Astrologiar número 15 desde www.comechingones.com.ar, desde Radio Comechingones tras la Sierra Argentina para todo el mundo. Estoy aquí con mi operador de lujo, Rubén Matos. ¡Holu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Oli, Ole. Olu, Olo. Olos. ¿Cómo oles? ¿Qué? Olo. Olo. Yo olo, tú oles, el ole. Olo. Ala. Nosotros olemos, vosotros oléis. Oléis, me encanta Oléis. Spinetta siempre fue alguien que cantaba bajito, nada más. Sí, una cosa tranqui. Como sobredimensionado, sobrevalorado. Igual tuvo esa época de los 70 que rockeó fuerte, ya despiértate nena. Pero esto es de lo último que hizo. Igualmente es viejo. Yo le tengo mucho cariño a este disco que se llama Para los Árboles. Si bien no es la época que más me gusta de Spinetta, a mí me gusta bien los 70, ya despierta tener, sube rayo al fin, pero le tengo mucho cariño porque esta fue una corta época en mi vida en la que a mí se me daba por comprarme CDs, cuando la gente compraba CDs, ¿no? En otra era, en otro mundo, ¿no? Entonces fue una corta época que me compraba muchos CDs. Estaba en la Facu de Bellas Artes en los primeros años y me había comprado este disco y de repente flashé con que, y lo escuchábamos todo el tiempo. Yo creo que es el disco que más escuché, no lo puedo ni escuchar ahora, pero de repente recordé este tema que se llama Halo Lunar y me pareció muy atinado para hoy. Sí, ¿por qué? Porque hoy hablaremos de este satélite muy querido, ¿no es cierto? Que vemos en el cielo crecer, gordo, ausente de luz, ¿no? Ausente de luz, ¿no? Hoy hablaremos de la luna en la astrología y como siempre tomando como estos astros como una excusa para hablar de lo que nos pasa. Qué lindo tema, porque aparte venimos de ir y venir, ¿no? En varias cuestiones ahí, Tuvimos con los signos, tuvimos con los planetas, y ahora nos vamos a arrimar a las estrellas. Sí, en realidad la luna es un satélite, ¿no es cierto? Pero ¿no es una estrella? No, el sol es una estrella. Tenés razón. Es un satélite, nuestro satélite natural, ¿no? Del planeta Tierra, ¿no? Igualmente les cuento como un dato de color que en astrología, para simplificar, decimos que todo es planeta. El sol es un planeta, la luna es un planeta. Entran como dentro del grupete, digamos, ¿no? Pero bueno, es este satélite que nos acompaña, ¿no? Y que desde la astrología tiene una cierta lectura. Yo hoy, no sé si te das cuenta que volvió el señor Cuadernillo, ¿no es cierto? Sí, volvió, tan activo. Fíjate que las hojas ya es como que se le vuelan, ya están rotas, ya está esto no pasado, da para más. estamos en el mes 8. Estamos en el mes 8 y esto ya no da para más. ¿Te aguanta un año entero? No, porque creo que le quedan 5 hojas. Pero lo hice yo, vos sabés. Aries a Piscis. Este fue el programa de la rueda, ¿no es cierto? O no sé, acá no tengo como muchas cosas. No sé si ves que también tengo como unos papelillos acá también arriba de la mesa, porque después de acá me voy a dar una clase de astrología. Entonces, y tengo el papel higiénico porque yo les aviso que en cualquier momento me puede dar un ataque de mocos y yo me voy a sonar nariz al aire. Y va a ser está muy bien. Y sí. O también puede ser que me agarre un ataque de tos al aire, me estoy curando una bronquitis y voy a toser. Y quiero avisarles que voy a toser. Bueno, pero sin enojarte. No, yo me enojo. Yo quiero enojar. No me hagas reír que cuando me río toso, boludo. No, bueno. Entonces les quería avisar, ¿no? Que esto puede pasar el día. Podría, hay una posibilidad. Y hay también una posibilidad de que no pase. Recién casi pasó, por eso te lo quiero avisar. Sentí un picor. Y bueno, cuando pase va a pasar, Ru. Hay que explicar el estornudo. ¿Sabés que hoy te iba a preguntar algo? Sí. Hoy es 4 de agosto y sí. es el día de la fundación de Villa de las Rosas como municipio. La municipalización. Eso, la municipalización. Sí. Y ahí yo estoy hablando mucho con Yanni y estoy haciendo... Che, me voy a perder mi... Bueno, el asunto es que... hablábamos esta mañana en una seña por día de justamente que de 9 a 10 de la mañana, ahí estuvo muy lindo el programa, de qué signo es la Muni de las Rosas. Qué bien. Y vendría a ser de Leo, ¿no? El signo. Vendría a ser de Leo. Vendría a ser de Leo. Y después decíamos los barrios, por ejemplo, ¿no? El Alto es de Piscis. ¿Tienen también sus aniversarios los barrios? No, por una cuestión de identidad. Cada barrio que tiene su identidad o su forma de ser. Ahí va.
Viste que las chakras tienen una forma de ser, los molles tienen una forma de ser. Esto dejamos afuera de la conversación a un montón de gente que no vive por acá, entonces les pedimos mil disculpas. Es solo un abrir y cerrar de ojos. De ojos y de barrios. Y de barrios. Los pozos, otra identidad. Nada. Lo tiré como tema de conversación. Como adivinando de qué signo sería. Está bueno el ejercicio. Está bueno. Entonces porque, ahí pensás de qué signos son los clubes de fútbol, de qué signos serían, pero al revés, no partiendo desde dónde salen, sino en cómo son. Claro, una cuestión de identidad, ¿no? De identidad, está bueno el juego. Está bueno, más allá de fechas. Más allá de fechas. Total. Me quedé pensando en esto de que las rosas es de Leo. Interesante. Bueno, no, nada al respecto, simplemente me lo quedé pensando. Pero pusiste cara de haber pensado cosas. Sí, pero no sé. Estaba relacionando a ver las rosas con Leo, qué sé yo, bueno, en fin. Pero no nos vamos a meter en eso porque si no se nos va el carajo. Y queremos hablar de la luna. Sí, queremos hablar de la luna, ¿no es cierto? Esta luna. La luna que es mujer. Luna. Tú sabes que la quiero. Luna, si puedes tú con Dios hablar. Recuérdale que yo... Bueno, Perfidia. Eso de la Mona. Jimena. Hizo como un cover, porque en realidad me parece que es de otro lado. No. ¿No? ¿Es de la Mona? Ahora lo vamos a poner. Me parece que, bueno. Está bueno, empezar con Spinetta, seguir con la Mona, me parece genial. La heterodoxia está ¿Estás de acuerdo con que está sobrevalorado Spinetta o no? No. No, Spinetta pasión. Larga vida al rey. Ok. Bueno. No, está muy bien. Chau. Hablemos de la luna. Dale. Bueno, chicos, vamos a hablar de... Bueno, chicos, vamos a hablar de este temilla, ¿no? Este temilla que se ramifica en mil cosas. Yo acá les digo, me hice como mis anotaciones, pero totalmente desordenadas, como... no, yo digo, bueno, vamos a tirar magia y a ver qué pasa. Bueno, en principio, seguramente les voy a decir algo que quizás a algunos de los que están escuchando ahí al otro lado les va a resonar, ¿no? Es como una primera aproximación a la luna en la astrología. ¿A qué nos dice la luna, no? Simbólicamente en la astrología. Algo de la luna tiene que ver con el cuerpo emocional del ser humano. A luna, cuerpo emocional. Cuerpo emocional / cuerpo afectivo también. De eso lo vamos a desarrollar después, más adelante, hoy, ¿no es cierto? Antes de terminar. Y bueno, y si decimos que la luna tiene que ver de alguna manera con nuestro cuerpo emocional, algo también tendrá que ver la luna y el signo y la casa astrológica que ocupe en nuestra casa natal de cómo gestionamos las emociones, ¿no es cierto? O cómo se nos presenta, ¿no? Estas cuestiones emocionales para poder gestionarlas con más sapiencia, con más, dirección y foco, en fin. Esto lo desarrollaremos más adelante. Bueno, por otra parte, también podemos decir que la luna es como la parte oculta del iceberg, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a linkear, y yo acá ya voy a dar un spoiler, ¿no? De lo que va a ser el programa de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de Febo, del Sol, y vamos a tener un debate filosófico. Vamos a meternos con el tema del ser y la nada, con el Sol. ¿Qué te pensabas? Que yo con el Sol te iba a decir, el Sol es nuestra energía vital. Sí, bueno, todo bien con eso, pero nos vamos a meter en un debate mucho más candenchi, ¿no? El debate entre el ser y la nada, filosofía a martillazos, como dice mi amigo íntimo Darío Stanz-Reisberg, que el otro día vino a tomar unos mate a casa. No, y bueno, y la luna sería como esta parte oculta del iceberg, mientras que el Sol sería como aquella puntita que vemos, ¿no? Es lo mínimo, pero es muy importante porque es lo que vemos. En cambio, la luna viene a representar todo eso del iceberg, ese cuerpo, ¿no? Que es la mayoría de su cuerpo, ¿no? Del iceberg, que no vemos. Y esto hace una ilusión, digamos, a la relación con nuestro inconsciente. Que bien decía Papi Freud, probablemente no sea nunca posible conocerlo por entero. O sea, es como un barril sin fondo, ¿no? Entonces, qué interesante. Y bueno, y la luna, de alguna forma, hace también alusión a esto que se presenta de forma inconsciente y que se presenta, digamos, en el consciente sin decisión del sujeto, ¿no? Y medio como que las emociones un poco que son así. Por eso decía anteriormente como este trabajo de aprender a gestionar las emociones, y para aprender a gestionarlas primero hay que mirarlas. ¿Qué respuestas afectivas / emocionales tengo a determinados estímulos?
Si no nos preguntamos esto, como que siempre emocionalmente andamos en piloto automático, y esto puede traernos algunos problemillas. Entonces, viendo la luna en nuestra carta natal, podemos como sacar alguna info, ¿no?, que nos ayude a mirarnos en nuestras emociones y en la performance de nuestros afectos, en cómo performamos el afecto, como mamíferos que somos, ¿no? Bueno, esto también podemos verlo un poquito en la luna, ¿no? Y después hay palabras claves, ¿no?, que me gustaría mucho como ahí tirarlas en la rueda de hoy, en la mesa redonda, si bien estoy en una mesa rectangular, pero no importa. Por un lado, la luna hace alusión a un concepto, así como tipo brainstorm, lluvia de ideas, ¿no? Como la palabra necesidad. Si hay un verbo que le cabe a la luna, es la luna necesita. La luna nos habla de lo que necesitamos. No es lo mismo que desear, que anhelar, que estaría bueno que... No, la luna me habla de lo que necesito, ¿no? A mí y a cada uno de los sujetos que porte su luna natal, ¿no?, en algún signo. Y desde ese lugar nos dice algo que quizás por ahí no todo el mundo le gusta escuchar, pero bueno, la cuestión es que somos seres con falta. Es como como decir, tengo una nariz, 2 ojos, una boca y 2 cachetes. Somos seres con falta. A mí me gusta decir que somos seres agujereados. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquita, mi abuela me llevaba a una plaza, ¿no es cierto?, el de Pacheco, ahí en zona norte, en Buenos Aires, el barrio donde vivía ella, y me llevaba a una plaza y había un caballo, había un señor que tenía caballos. Los ponía en una esquina y bueno, los nenes iban y se querían montar y él cobraba por dar una vueltita con el caballo, ¿no? Uy, un matienzo. En la plaza, ¿no? Y a mí, yo era re fanático de uno de sus caballos, que era como un dálmata, pero un caballo. Era blanco y tenía... Un alazán. ¿Un alazán se llama? Alazán. Alazán, mirá, bueno, un alazán tenía el señor. Y a mí me daba gracia porque parecía un dálmata. Y yo decía siempre, yo quiero montar el caballo agujereado, decía yo. Eso yo no me acuerdo, contaba mi abuela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, somos seres agujereados, como el alazán de la plaza de mi infancia, ¿no? Somos seres agujereados, seres con falta. La primera gran falta es la separación del nacer, ¿no?, separarse de la fuente, y de ahí empiezan todas las demás faltas. Pero está todo bien con tener faltas, ¿eh? Esto no es como ningún problema, es simplemente algo que nos define. El tema es aprender a lidiar con las faltas, ¿no? Cuando las queremos llenar con cualquier cosa, ¿no? Cualquier tapón que aparezca está bien, ¿no es cierto? Ahí estamos en un problema. También creo que estamos en un problema cuando intentamos cuando adoptamos quizás una actitud un poco negacionista ante la falta, ¿no? Como, no, yo soy un ser completo. Bueno, está bien, Mirta, vos te podés sentir muy bien con vos misma, yo hoy también, mañana no sé cómo me sentiré, pero digo, eso no implica, ¿no?, de que experimentemos la falta, de experimentemos la separación, experimentemos esta cuestión, que me parece que cuanto más la neguemos, más va a doler, ¿no? Como en el momento que, soy un ser con falta, mira qué bueno. No sé, decime, si te veo con cara de meter un bocado. Pensaba en esto que decías de la necesidad. Sí. ¿Viste? Y en esto de, bueno, ¿cuáles son las faltas? Porque vos lo decís ahí, vos decís, bueno, venimos con falta, venimos con agujeros. Para eso estar atento a la necesidad de cada uno. O si cada uno se siente así como bien con su almita y eso. Sí. Básicamente, la búsqueda de la completud implica una visualización de la necesidad. Claro. Si vos no entendés cuál es tu necesidad, no entendés qué carajo es estar, ¿no?, completo. Claro. Y entonces probablemente tampoco entiendas por qué te sentís como te sentís. Claro. Entonces, probablemente entender la necesidad sea el puntapié inicial para empezar a ver qué hacer. ¿A dónde vamos, no? En el caso de que haya un juego que se quiera jugar, porque también puede ser el puntapié inicial en un juego que capaz nadie quiere jugar, o no sabe que existe ese juego, o está en otro lugar. Claro. Y entonces, para nosotros que venimos tan subcapitalizados, decía un profe que tenía por ahí, siendo un toquezón más atrás, sí, ¿no? ¿Qué onda el tema de vincular eso que nos falta, eso que está oscuro, eso que está vinculado con la emoción, como un problema que no existe en alguien que lo ignora? Porque si vos ignorás tu necesidad, porque la vida te va llevando como un río, así, no importa, porque porque vas arriba del caballo y el caballo va viendo dónde va. Claro.
Entonces vos no pones en vínculo, no, para que yo quiero agarrar las riendas de eso. En algún momento la vida te pone las manos en la rienda, medio a la fuerza, te agarrándote del cogote y te dice, che, ¿coso o no? Y ese es el proceso, el periodo de la luna, y en eso implica esto que vos querés decir de, bueno, cada tanto aparece algo que no te deja dormir. Si no estás en ese cada tanto, probablemente todo lo que digamos ahora no tengas nada que opinar al respecto, pero si estás en ese cada tanto de que la luna viene y te dice, che, loco. Yo creo que igualmente, está re buena tu pregunta, yo creo que igualmente, en mayor o menor medida, porque cada sujeto tiene su propia experiencia de la falta, y mayor o menor medida también. Y mayor o menor, exacto, ¿no? Y mayor o menor medida también. Pero yo creo que en algún punto, aunque uno no reconozca la necesidad así de forma tan corpórea, aunque uno no la pueda nombrar, aunque uno no pueda decir, por lo menos todavía, yo necesito esto, que estaría re bueno como poder decirlo, porque ahí se puede empezar a gestionar el tema de la necesidad. Si no le damos cuerpo, es como un fantasma, ¿no? Pero yo creo que en cierto punto por ahí no tenemos como tan corpórea el tema de cuál es la necesidad que experimentamos, pero sí la angustia. Ahí va. ¿No? Ahí va. Y la angustia es un cartel de neón, digamos, che, mirá acá, porque capaz que acá haya una necesidad. Capaz que no lo miramos y yo me lo imagino cómo sería y digo, qué cagada, porque es como que surja una angustia como así de vez en cuando, de forma recurrente, y yo no poder ponerle nombre, o sea, no la puedo trabajar entonces. Porque nosotros en el siglo XX también hemos sido medio sobreanalizados. Sí, claro, es el punto. siglo D. Claro, Total. Entonces vos decís, bueno, está bien, buenísimo, pero si no, digo, está claro, cada tanto aparece esa angustia y probablemente no le tengamos ese nombre, o en vez de ser gente con falta, en muchos casos somos gente con angustias recurrentes. ¿Y vos pensás que esas angustias no denotan, ahí está la palabra, no me salía, denotar. Denotar y connotar. ¿Vos pensás que esa angustia no denota algo del orden de la falta? Es una pregunta, estamos preguntándonos. Sí. Sí, claro. Sí, yo también pienso. ¿Qué problema cuando te dicen sí? Tenés porque razón. Se acabó. Ya, bueno, nos despedimos. No, claro, se acabó el programa. Entonces, claro, esto de la necesidad y de la falta y de los seres agujereados, que también se linkea con la palabra crisis. ¿Sabes por qué te lo decía? Y perdón, Sí. me vuelvo a meter. Sí. Y para que podamos hablar de la luna, que es lo que también me interesaba mucho, Sí. es porque esta mañana hablábamos acerca de justamente qué es lo que se necesita, ¿no? Venía Lili y decía, che, uno mira alrededor la naturaleza y está todo lo que uno necesita. Sí. ¿No? Eso le decía, ¿y qué se necesita? Se necesita lo que deseas, lo que marca el deseo. Porque ahí está la vida. Uh-huh. Y eso es lo que se necesita desde Sí. su punto de vista, ¿no? Sí. Después el doctor ¿Quién lo Peralta, decía? Perdón. Lili, que hace artesanía, está dando un curso online Okay. de algo. sí, ya le voy a decir el nombre así no se lo pierde porque nos escucha todos los miércoles también. ¡Ay, así qué debe estar por el genial! otro lado, una de La esas amamos. nos manda por ahí mensaje. Después el doctor Peralta de terapia neural también esta mañana decía, yo trato de, ¿cómo la ves? Trato de verla bien. No, ante la pregunta, ¿cómo la ves? Trato de verla amorosamente bien. Yo era una persona que antes solía pensar todo el tiempo que era bueno, sí, pero todos los que no están, estamos todos, pero falta alguien. Todo esto implica no estar haciendo todo aquello. Uh-huh. Como el vaso medio lleno y medio vacío. Una cosa así. Exacto, ¿no? Okay. Borges decía de que cada vez que decís que sí, decís que no. A un montón de cosas. Al infinito. Toda decisión implica una renuncia. Y toda decisión implica todas las renuncias. Todas las renuncias. Entonces, cada decisión implica todas las renuncias. Claro. Entonces, cada decisión implica todas las faltas. Después lo completó con el cuento de los inmortales, en donde todas las posibilidades llevan a un inicio en donde la gente pierde el habla, pierde la capacidad de lenguaje, de comunicación, todo. Vuelve a un estado primitivo. Primigenio. Primordial. Cante. Pri. Pri. No sé a dónde iba con esto. Iba a que igual. la necesidad es, en todo caso, todo eso que te da
deseo, todo eso que deseas. Sí, está buenísimo lo que decís. Yo, por lo que me he informado, así, voy como escuchando, qué sé yo, hay como un debate re interesante acerca de esto, porque desde muchas corrientes se dice la necesidad está ligada, el deseo, y nos estamos metiendo con otra palabra que no es lunar, ya es más venusina, el deseo. Pero bueno, tiene que ver también porque en la vida del infante, que es como nuestro origen, digamos, nuestra primera etapa de la vida, deseo y necesidad son la misma cosa, no hay como una distinción, ¿no? Porque estamos intentando sobrevivir, entonces deseo la teta, pero es que la necesito porque si no me muero de inanición. Entonces es como que no hay una diferencia, ¿no? Después el sujeto va como diferenciando, esto deseo y esto lo necesito, y no siempre lo que necesito es lo que deseo, viceversa, y todo esto, pero esto ya más con una cierta añitos ya recorridos, ¿no? Pero al principio está todo mezclado, ¿no? Hay corrientes que dicen el deseo está ligado a la falta, ¿no? Como yo deseo lo que me falta, porque si lo tuviera no lo desearía. Hay otras corrientes que dicen no necesariamente, el deseo está ligado a una alivianación, creo que inventé una palabra, de tensión. Y a veces la tensión se produce por la falta, pero a veces la tensión se produce por el exceso. Por ejemplo, si yo me siento invadida, o sea, hay exceso de presencia, por ejemplo, ¿no? Me siento invadida. Podemos pensar en muchas formas por ahí de ser padre y madre, volviendo a esto del infante, ¿no? Hay forma de ser padre y madre, por ahí mucho más, creo, ¿no? Sucede, por lo que he escuchado nombrar, por ahí en padres primerices, ¿no? Que por ahí, bueno, están aprendiendo junto con ese primer hijo, hija, cómo es esto de cumplir esa función, y por ahí, justamente para que su hijo, hija, no experimente la falta y la angustia y el desamparo, por ahí presencia de más, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay un exceso, y el deseo ahí estaría ligado no a la falta, sino al exceso, que también me parece interesante. Son todas propuestas como para pensar estas cuestiones, ¿no? Me parecen interesantes. Me gustó eso de que la luna no está vinculada al deseo. Eso es más de Venus. Eso es más de Venus. Entonces, para los que no entendemos mucho, sí. ¿La luna a qué está vinculada? A la necesidad. La luna necesita. Siempre recuerden este oxímoron. No es un oxímoron, pero me encanta la palabra y no sé qué significa. ¿Qué significa oxímoron? Que dice lo mismo. Entonces no. Recuerden este tip. Claro. La luna necesita, ¿no? Es como así... yo cuando doy clases de astro, como empiezo por estas partes básicas, la luna necesita necesidades, ponele. Necesita necesitar. La luna necesita necesitar. Oh, qué lindo juego de palabras. Eso es un oxímoron. Ahí va, gracias. Me lo explicaste con un ejemplo y ya esto me va a quedar grabado. Me encanta astrologiar. Todo está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria. Vos fíjate qué sincronicidades, hoy están hablando de necesidades y de todo esto. Me encanta que pase esto, realmente es hermoso. Entonces, bueno, la necesidad, la crisis, el caballo alazán. Un saludo a Marta, que siempre nos escucha. ¿Quién es también. Marta? Mi terapeuta. Gracias Marta por estar aquí. Espero no estar diciendo burradas. Entonces, No va a hacer saber. No, se va a copar. Entonces, claro, la necesidad, la crisis, la falta, el agujero y todo esto, ¿no? También nos traen otras palabras que también son lunares. Ustedes vayan quedándose con estas palabras, ¿no? Y vayan como pasándolas por el colador de su aquí y ahora, digamos, ¿no? Trae otras palabras también esto, como por ejemplo, refugio. Uno no busca refugio cuando el día está lindo, soleado como hoy, por ejemplo. Claro. Uno busca refugio en medio de la tormenta, uno se mete en el búnker cuando hay crisis, ¿no? Y el refugio viene a actuar como este lugar seguro, ¿no? En donde hay protección, en donde hay nutrición, en donde todas mis necesidades básicas están cubiertas, en donde mi sobrevivencia está de alguna forma, ponele que garantizada, ¿no? Allá afuera en el bombardeo no, pero en el búnker capaz que sí. Y todo esto nos sigue haciendo referencia a esa primera etapa del ser humano, la etapa infantil, donde en la panza de mamá o en los brazos de mamá, obviamente no todos los sujetos han tenido esta vivencia, porque puede venir una persona que fue abandonada a un orfanato y me dice, ¿qué brazo de mamá? ¿De qué me estás hablando? Pero la falta de los brazos de mamá también es una vivencia de los brazos de mamá a nivel arquetípico, ¿no? Y capaz que no hubo brazos de mamá, pero hubo una institución que acogió a ese infante abandonado, o no lo acogió, o lo que sea. Lo que digo es, ¿cuál es tu vivencia en relación a eso? Capaz que hubo brazos de mamá, pero hay 1000 formas de haber brazos de mamá. Hay brazos de mamá que exceden la presencia, que ahogan, que
que todo esto, como decíamos recién. Hay brazos de mamá, que son brazos que están para lo único indispensable, que es para darme la teta y cambiarme los pañales, y después como se retira y quizás yo sienta la falta de esa madre para otras cosas. Hay miles de formas de vivenciar estas cosas de los brazos de mamá, literalmente mamá y sus dos brazos, y después hay un montón de otras situaciones en la vida que nos remiten como a estas cuestiones de los brazos de mamá. ¿Dónde me siento seguro? Es una pregunta lunar. Exacto. ¿Cuál es mi lugar seguro? Puede ser un lugar edilicio, mi casa. Yo en mi casa, ¿me siento segura o no me siento segura? ¿Esa casa funciona como casa o no funciona como tal? ¿No? Mi barrio, el valle, pero también un lugar simbólico, el abrazo de mi pareja, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi grupo de amigos, es un lugar donde yo me siento seguro. Todo esto del lugar seguro va como reverberando cuando hablamos de la luna y se puede como llevar a múltiples escenarios, ¿no? Pero la luna tiene que ver con el lugar seguro porque tiene que ver con el refugio, con la necesidad, con la falta, con la crisis, con todo esto que decíamos antes, ¿no? Y también todo esto nos trae a su vez otra palabra que también quisiera que pasen muy por el colador de su aquí y ahora, estén donde estén y como estén, que es la palabra vulnerabilidad. Cuando yo estoy adentro de ese lugar seguro, hay una posibilidad de habitar una vulnerabilidad que afuera, en el ámbito de lo público, de lo social, no hay o no hay tanto. Y no es que entonces el ámbito de lo público, lo social sea guacho, no, es que hay que hacer otras cosas allá. Yo no puedo como, bueno, acá no tomamos mucho colectivo, yo la tengo a la rayo, a la moto, pero ponele que viviéramos en Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier ciudad así como que uno se maneja siempre en bondi, qué sé yo. Yo no puedo decir, bueno, listo, me tomo unos mates, ya desayuné, listo, arranco, voy a laburar. Y voy como una hojita mojada y de repente me subí al colectivo, el colectivero me miró mal y yo de hecho a llorar en un bollito ahí en el piso del colectivo. No, hay que habitar una cierta dureza y sin miedo de falar, iba a decir, casi me sale portugués. Sin miedo de hablar la palabra dureza, sin miedo de decirla. Está todo bien con la palabra dureza, como también está todo bien con la palabra vulnerabilidad, que también genera mucho miedo en muchas otras personas que no le temen a la palabra dureza, pero sí a la palabra vulnerabilidad. Sobre todo muchos seres con un falo entre las piernas les pasa esto, ¿no? Como mujeres también, pero digo, sobre todo por la herencia cultural, ¿no? Historia que tenemos, es una palabra que yo creo que genera un poco de miedo, sobre todo en el portador del falo, ¿no? Porque es medio una amenaza, la vulnerabilidad del varón, claro, la vulnerabilidad no, como esta cosa, ¿no? Y bueno, cosas que tenemos que reaprender. Pero bueno, todas estas palabras tienen que ver con la luna. Y también por el mismo precio, te tiro otra. Una ¿no? más. El apego. El apego también tiene que ver con la luna. Claro que sí, ¿no? El apego, de la necesidad surge esta palabra apego, ¿no? Que también le tenemos tanto miedo a la palabra apego, porque hoy hay que soltar, hay que desapegar. Y nos estamos olvidando de que somos mamíferos, chicos. Somos mamíferos. Los mamíferos maman. Maman. Y ese apego, por algo la leche materna está infectada con oxitocina hasta por los codos. Porque hay que garantizar el apego del infante a esa teta, porque si no se muere de hambre. Entonces el apego es lo que nos salva la vida. Al mismo tiempo. Que nos la complica. Claro, totalmente. Y que después habrá que ver qué apego es saludable, qué apego es sano apego y qué apego es apego patológico. ¿A qué nos apegamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya es momento de no? Todas esas preguntas son válidas, pero en principio el apego es lo que nos salva la vida como mamíferos. Quizás la vida siguiente seamos, no sé, cocodrilos, pero ahora no. ¿Con eso redondeamos este primer momento? Sí, pues justo viene rayita acá. Mira. Buenísimo, en el machete. Preséntalo vos a esto. Que seguro te vas a dar cuenta qué es. Sí, claro. Les presento este temita que vamos a escuchar en el corte. Tenemos al capo de Charlie y Spinetta. Uy, qué temazo. Rezo por vos. En esto de los dolores. En esto de los dolores. De las ausencias y de las faltas. Recemos. Olu, 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 olu. Entramos en la segunda parte de este Astrologiar 15, este miércoles 4 de agosto, desde Radio Come Chingones, tras la Sierra, Córdoba, Argentina, hacia todo el mundo. Y hablando sobre los halos lunares y las lunas, necesidades, faltas, infantes, tetas, leches maternas y demás. Hola, Ru.
Recordemos que nos pueden escuchar y escuchar este programa nuevamente en www.comechingones.com.ar, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast habidas y por haber, decía mi madre. Y que además de todo eso vas a poder encontrar un montón de consejos y todo en la plataforma de Come Chingones todo el tiempo, todos los días, todo el día en esta plataforma para sanar y crear. O sea, yo me meto y me tiro un consejo. Vos te metés y te tira un consejo. Ah, no, me encanta. Absolutamente. Y aparte es el consejo que estabas necesitando porque el universo lo planificó así para como un que oráculo. Te metas justo en el momento en el que te tenés que meter. ¡Ey! Funciona como un oráculo. ¿Así funcionan los oráculos? ¡Claro! Yo me reía mucho de la palabra oráculo de chico, pero era adolescente y claro, me daba gracia. Esas cosas, ¿no? Bueno, seguimos con este temita de la luna y me encantó cuando Ruth dijo habidas y por haber, como decía mi madre, ¿no? Y cuánto tiene que ver esto que estamos tocando el día de hoy, la luna, con esta imagen, más allá de la mujer que nos ha parido y criado, o no, digo, pero con la madre a nivel arquetípico. La luna es el planeta, entre comillas, regente de Cáncer. Y si ustedes recuerdan, en Astrologiar 12, cuando empezamos con el tema de la rueda zodiacal, el último signo que tocamos fue Cáncer. Y si ustedes lo recuerdan y ustedes piensan, pero lo que estamos hablando hoy de la luna tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado de Cáncer. Claro, exacto, porque la luna es regente de Cáncer. En Cáncer vemos como todo este contexto que recibe al infante, ¿no? Que es el contexto familiar, íntimo, privado, hogareño y todo lo que eso implica, ¿no? Y la luna, con todas estas cosas que venimos diciendo, bueno, pues tiene mucho que ver con esas cuestiones, ¿no? Entonces, esta luna que nos habla tanto de nuestra mamifericidad, e inventé otra palabra y no me importa y no me tiembla el pulso al inventar palabras. No, estoy jodiendo. Bueno, esta luna nos habla de que somos mamíferos, ¿no? Y de que necesitamos y de que el apego, nuestra experiencia se basa en el sano apego. En principio, sano apego. Y luego, el apego devendrá en otras cosas o no, y habrá que trabajarlo, ¿no? Pero el tema de no apegarse es como... Es un oxímoron. No es un oxímoron. Ya entendí lo que es un oxímoron. A todo le metí oxímoron, ¿viste? Bueno, qué linda palabra. Oxímoron es hermosa. Me encanta. Bueno, entonces la luna, al ser regente de Cáncer, que es el primer signo de agua de la rueda zodiacal, nos habla justamente de nuestras primeras aguas. ¿Y cuáles son nuestras primeras aguas? Para todos, todos igual. El líquido amniótico, la leche materna, son nuestras primeras aguas, ¿no? Y justamente volvemos a esta etapa infantil. ¡Qué loco! Claro, donde se presenta la necesidad, la falta, porque acabamos de nacer, ¿no? O hace poco. Y toda esta cosa, el refugio. O sea, ahora podemos estar desamparados en el sentido de expuestos, sin posibilidad de evitar una vulnerabilidad. Y puede ser algo muy, muy dramático, pero podemos sobrevivir a eso. Antes, en los albores de nuestra existencia, no había esa posibilidad de sobrevivir si no existía el refugio, ¿no? Si no existía esos brazos de mamá literales o a nivel simbólico también, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las primeras aguas con la luna, se nos vuelven a venir estas palabras: apego, necesidad, afecto. Y es una excusa para meternos de alguna manera con una visión, una perspectiva que nos aporta la neurociencia afectiva, no la neurociencia punto, la neurociencia afectiva, que es como otra movida. Lo pueden buscar, el expositor principal de la neurociencia afectiva se llama Jack Pansep, no sé cómo se escribe, pero ustedes escríbanlo como lo escucharon y bueno, el Google corregirá. Y él desarrolla como todo un postulado sobre el afecto, ¿no? Él dice que los mamíferos y también compartimos algunos de estos con otros animales de otras especies, ¿no? Tenemos afectos homeostásicos, ¿no? Afectos como esta cuestión de reducir el nivel de tensión, ¿no? Que hablábamos en la primera parte del programa. Los afectos homeostásicos son nuestras necesidades que no son culturales, son las necesidades biológicas, ¿no? Ir al baño, comer, respirar, todas estas cosas, ¿no? Cubrirse del frío, en fin. Pero después hay otros sistemas, ¿no? Afectivos que no son homeostásicos, que son sistemas afectivos fundamentales
ahora sí, de todo mamífero, y más que nada acá quedándonos con la especie con las especies mamíferas, ¿no? Y Pansek menciona 7, ¿no? Menciona 7 sistemas afectivos fundamentales de todo mamífero, sí. De todo mamífero. El miedo, la ira, el juego, el goce, el buscar, esto es que no hay traducción a ningún idioma, está solo en inglés. El buscar, que es un sistema afectivo regido por la dopamina, el seeking, ¿no? Es lo que al mamífero le permite ir a cazar, por ejemplo, ¿no? El cuidado, el care, ¿no? Como el cuidado, que lo vemos con cualquier mamá y su cría, ¿no? Y hay un sistema afectivo que se llama pánico/luto. No es el objetivo de este programa explicar estos sistemas afectivos fundamentales, porque necesitaríamos 5 programas para explicarlos. Quizás en algún otro podemos seguir con el tema de la luna y podemos meternos un poco con esto. En el programa, en la astrología 65. Bueno, el 143 me parece que va a estar bueno también. El 143. Sí, pero del 2030. Claro, cuando, bueno, todo, o sea, esta radio va a seguir y astrología va a seguir y en algún momento lo vamos a tocar. Es un tema que a mí me interesa bastante y lo investigo bastante. Y bueno, estos sistemas afectivos que les nombré, estos 7, si ustedes se fijan, están presentes en todo cachorrito de todo mamífero, en todo cachorrito de gatito, de perrito, de vaquita, de caballito, de cabrita, de humanito, ¿no? Todos buscan, todos juegan, todos buscan el goce, ¿no? Cuando digo goce me refiero principalmente al goce libidinal, ¿no? Todos se enojan, todos sienten miedo, ¿no? Y todos estos sistemas afectivos tienen una función específica. Lo que pasa es que como el humano es un mamífero un tanto más complejo que el resto, porque ha desarrollado un neocórtex frontal, un lóbulo frontal en el cerebro hacia otros caminos, ¿no? Obviamente todos estos sistemas afectivos en el humano se complejizan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a la ira. La ira es un sistema afectivo que básicamente sirve para defender cría, comida, territorio, ¿no? Y lo vemos en cualquier animalito. Lo que pasa es que cuando lo pasamos al ser humano, ¿no? Decimos, por ejemplo, aparecen se los digo como un ejemplo, aparecen estas oximorones, no, aparecen estas premisas, ¿no? Con las que yo también estoy como muy de acuerdo, digo, no es que no esté en desacuerdo, pero digo, cómo se complejiza, ¿no? El cuerpo es territorio, ¿no? Una cosa que dice el feminismo hoy en día. Sí. Entonces, ya no es tipo, te metiste en mi casa, entonces te pego un tarascón. No es tan simple como eso. ¿Qué es territorio para el ser humano? Ahí se complejiza mucho más. Y esa complejización pasa con todos los sistemas afectivos fundamentales. Y casi tanto como sí. Que es propiedad. Claro, y ahí un montón entra la filosofía política. ¿Entendés cómo se complejiza? Un montón. Se enriquece también y se complejiza, y al complejizarse se enriquece, pero también se enquilomba, ¿no? La cosa. Un día me gustaría que nos hables de eso, ¿no? ¿De cómo se enquilomba? Soy experta. Nada. Algo de eso, ¿no? De la actitud, ¿cómo se dice cuando alguien es llamativo? No me sale la palabra, debe ser porque es la siesta también, sí. Acá en Argentina, en Tras la Sierra. Pero hay un impulso en el enquilombado, en el enquilombar la cosa, en enriquecerla. El enriquecerla está vinculado con el enquilombarla, con complejizarla, viene de la con mano, hacer la cosa de compleja. Sí. Aunque el resultado de esa complejidad sea después encontrar la sencillez, ¿no? Claro. Que es muy probable. Es muy probable. Siempre termine en eso. Sí. Como Borges y los Inmortales. Que lo tendríamos que leer nuevamente porque me creo que en algunos... Lo vamos a leer nuevamente. Bueno. Che, ahora, tráeme. Sí. No, el asunto es que el atractivo del enquilombamiento, el atractivo de enquilombar la cosa, que está vinculado con la necesidad que hablábamos antes y con esto de pegar la atención o no de eso, de pegarle atención a cosas que en una de esas no estaban dentro de mi universo de pegarle atención a cosas. Ajá. ¿No? ¿Cuál es el atractivo de la complejidad, del enriquecimiento, de enriquecer la cosa, de complejizarla, de analizarla? Sí. ¿Cuál es el atractivo? ¿Saldar esa necesidad? No ¿Tapar lo sé. ese agujero? Depende de qué complejicemos, ¿no? Me parece un día cuando... tenés que hablar de eso. Bueno. ¿A qué planeta está vinculado? ¿O a qué estrella? Déjame que lo chamulle en mi cabeza. ¿A Sagitario? No, a Sagitario justo no. no. Sagitario no sé. ¿Acuario? No, Acuario tampoco.
Puede ser, ¿no? ¿Cuál es un signo de aire? ¿Cuál es el signo que más le gusta enquilombarse? Todos, pero todos tienen su forma en quilombo. Todos hacen todo. ¿Pero todos buscan enquilombarse? Sí, porque son, o sea, la astrología nos habla de desde una perspectiva humana, es creada, estos símbolos son creados por seres humanos. Como vivimos en un contraparadigma constante, o sea, hay algo que no somos conservadores para nada, como especie. Como especie, no somos conservadores para nada. Bueno, está la tradición y está la ruptura, ¿no? Como, sí, totalmente. Sí, claro. No, pero digo, esta cuestión es interesante que nos trae Ru, porque esta es una pregunta como muy... No todo el mundo lo hace con el enquilombamiento, ¿no? Pero siempre es como, ay, ¿qué signo es más enojón? Por ejemplo. Bueno, podríamos dar como una respuesta como simple, bueno, Aries, obvio, es el signo más enojón, o, bueno, podríamos nombrar otros, pero en realidad es que hay que entender esto, todos los signos se enojan, todos los signos se enquilomban. Por ejemplo, ¿cuál signo es más sexual? Escorpio, porque, bueno, los que ahí manchan un poco de astrología de otro lado se deberán como sentir, esto lo he leído o escuchado en algún lado. Todos los signos tienen sexo, pero todos los signos tienen una relación con la sexualidad desde un lugar distinto. Todos se enojan, todos se enquilomban, todos resuelven, pero lo hacen de formas distintas. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero al que le cuesta menos le cuestará más otra cosa, que al otro no le cuesta tanto. En fin, ¿no? Pero es interesante como un apéndice, la verdad, es interesante como un apéndice de los 2 programas de Rueda Zodiacal que hemos tenido, ¿no? Está bueno para decirlo también. Entonces, basados en esto de los sistemas afectivos fundamentales, estos 7 que les he nombrado, deducimos que el mamífero pasa, depende de la experiencia de vida que tenga en sus primeros años, ¿no? Por determinados aprendizajes afectivos. O sea, estos sistemas afectivos, ¿no? Se aprenden de alguna manera, se conjugan de alguna manera, ¿no? Y lo que siempre digo, ¿no? Como se aprenden y se conjugan de determinada manera según la experiencia, en un momento en que no tenemos lenguaje para nombrar lo que nos pasa, lo que sentimos, y donde dependemos en un 110% del entorno. Entonces, aprendemos sobre el afecto en un contexto de muchísima vulnerabilidad. No podemos elegir, no podemos elaborar, no podemos pensar sobre lo que nos está pasando. Simplemente se introyecta y ¡pum! Listo. O sea, como un sistema operativo que cargué en la compu y nadie preguntó si... No, se cargó así, punto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a dar un ejemplo simple. Vamos a tomar el sistema afectivo de la ira, ¿no? Entonces vamos a suponer que en ese estado de tal vulnerabilidad, sin lenguaje y toda esta cuestión, ¿no es cierto?, yo lloro para que mi mamá venga porque tengo hambre, que ni siquiera sé qué es hambre, pero siento como ese vacío y pienso que me voy a morir. No pienso en realidad, ¿no? El sujeto infante no piensa, pero bueno, en fin, tengo como esa impresión, ¿no? Y mamá no es que me abandonó, sino que está ocupada con tal cosa, ¿no? Me dice ya voy, pero yo no tengo lenguaje, no entiendo el ya voy, y esto me provoca una ira, ¿no? Entonces cuando viene mamá con la teta, capaz que no tardó nada, capaz que tardó 2 minutos, pero a mí me provoca una duda existencial, me moriré, bueno, entonces chupo la teta con rabia, ¿no? Como es que se ve, ¿no? En los bebés, como es distinto el llanto de rabia del llanto con fastidio. Y entonces uno piensa, bueno, ya está, o sea, fue una situación que generó como esta rabia. Y qué loco, porque para el infante no es solamente una situación que generó rabia, que después, bueno, se llenó, chupó teta, se llenó y ya está. Eso probablemente se haya introyectado, o no, que no lo sabemos, como un aprendizaje afectivo. Entonces, linkeo esto que es la fuente del amor, ¿no? Me enoja. Y eso de alguna forma, si no lo observamos, lo repetiremos luego. Lo loco es que todo esto ocurre en este momento en que no tenemos lenguaje, de mucha vulnerabilidad, que dependemos 110% del entorno y bla, 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 ¿no? Esto también se produce, este aprendizaje, ¿no? Se produce... Y hay una memoria de ese aprendizaje, pero es una memoria no episódica. Ajá. Las memorias no episódicas son las memorias que no tienen el episodio, o sea, la escena, la peliculita. Nadie dice, no, sí, pues yo la tercera vez que chupé la teta de mi vieja me pasó esto, nadie dice eso. ¿Y por qué no tenemos la imagen de esa memoria? Porque, otra vez, no hay lenguaje. Si no hay lenguaje no lo podemos nombrar. Y si no lo podemos nombrar, no le podemos dar cuerpo a la memoria. Cuando hablábamos en la astrología 11 de Mercurio, el mensajero, hablábamos de la importancia de la palabra y la importancia del nombrar, y hablábamos de esto. Entonces, cuando somos adultos y repetimos ciertas dinámicas, ciertas formas de performar el afecto, ¿no? Con los demás, por ejemplo,
lo loco es esto, no podemos rescatar probablemente la memoria de aquella primera vez donde mi cerebro linkeó amor e ira, por ejemplo, ¿no? Siguiendo este ejemplo de el bebé enojado. Pero sí, lo que sucede es como cuando yo tiro una piedra al río, entonces la piedra no la veo porque ya se hundió, pero sí veo las onditas. Bueno, ¿cuáles son las onditas? Las onditas son lo que me está pasando ahora a nivel afectivo. Cuando yo con mucho esfuerzo, depende de la persona, pero puedo ver, mira cómo esto, o sea, esto se sucedió así con Roberto, con Juan Carlos, con Diego, con Pedro. ¿Qué onda? Que esto se está repitiendo. Esas son las onditas. Quizás no pueda ver la piedra, pero puedo ver lo que me produce ese aprendizaje afectivo inaugural, ¿no? En los albores de la infancia, ahora. Y ahí tengo material para trabajar. Si bien quizás no pueda rescatar la memoria inicial, porque es una memoria no episódica, ¿no? Pero estamos hablando de afecto y estamos hablando de luna, ¿eh? O sea, nunca salimos del tema, es esto. La luna, en todo caso, nos habla de lo que nos interpela afectivamente, por un lado. ¿Qué te interpela afectivamente? Hay cosas que a mí me dan lo mismo y a vos no. Hay cosas que a vos te dan lo mismo y a mí no me dan lo mismo. Y está bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos interpelan afectivamente a cada uno de nosotros? ¿Me entendés? Esa es la pregunta válida. No importa lo que le interpela efectivamente al otro. Vos pregúntate por vos. Claro, ¿me exactamente. entendés? ¿Y cómo podés comunicar eso? Claro, y cómo lo puedes gestionar. Hablamos de la gestión emocional al principio, ¿no? Entonces es un poco esto. ¿Qué me interpela afectivamente? Teniendo en cuenta de que el afecto es lo que me afecta. Porque cuando decimos afecto, generalmente pensamos en la caricita, el abracito. Sí, eso responde a un sistema afectivo que es el de care, el cuidado, que es uno de los 7 que plantea Jack Pansett, ¿no? Pero hay otros. La ira también es un sistema afectivo, porque yo no me enojo con algo que me da lo mismo. Yo no le tengo, claro. Afecto de afectar. Al afecto viene de ahí la palabra. O sea, es así. Viene de ahí la palabra. El afecto es lo que me afecta. O sea, lo que no me da lo mismo, lo que no me es indistinto. ¿No? O sea, un animal de manada como es el mamífero, el afecto es su forma de ser y estar en el mundo. Porque es un ser de manada. Claro. No le da lo mismo andar solo por la vida, ¿me entendés? Obvio que hay momentos de más soledad, de menos soledad. Eso no tiene nada que ver. Pero quiero decir, siempre hay un otro. Que el tema de la otredad, por otra parte, es algo que siempre tocamos acá en Astrologiar. Siempre hay un otro, aunque sea el almacenero. Pero no es que nos despertamos acá un día y somos el único ser humano en la faz de la Tierra. Probablemente no aguantemos ni un día. ¿Me entendés? Porque ¿y dónde queda el afecto? Está bien, podemos desarrollar afecto por los árboles, por los animales. Y si de repente nos despertáramos un día y no hubiera ni árboles, bueno, moriríamos porque no habría oxígeno. ¿Me entendés? Pero más allá de eso, moriríamos porque no habría afecto. Porque somos mamíferos, no somos otra cosa que eso. Entonces, obviamente, si el afecto es lo que me afecta, ante lo que me afecta y no lo puedo gestionar, ¿qué voy a generar? Defensas, resistencias, evasiones, mecanismos de defensa, ¿no? Entonces la luna también nos habla de esto. Por ejemplo, yo tengo luna en Géminis, ¿no? Mi forma de gestionar el afecto es a través de la razón. Eso por un lado es una cosa muy buena, porque quien gestiona el afecto a través de la emocionalidad muchas veces se ahoga en un vaso de agua, pero también es una cosa que muchas veces no me viene tan bien, y Caruti, Eugenio Caruti, el astrólogo creador de Casa 11, lo dice muy claramente en el libro Las Lunas, ¿no? Dice, la luna en Géminis precisa explicarlo todo. Y es verdad, yo le doy la derecha a Caruti porque es así. La luna en Géminis precisa explicarlo todo. ¿Y qué pasa con lo que no tiene una explicación racional como a las lunas en Géminis, como yo nos gustaría? Cagamos fuego. ¿Me entendés? ¿Y cuál es mi mecanismo de defensa? La hiperintelectualización de las cosas, ¿no? Y a su vez la luna, las primeras aguas, el abrazo de mamá, la luna también nos habla de lo que para nosotros funciona como objeto transicional. En la etapa infantil el objeto transicional es el chupete, el osito, la mantita. Es el objeto que me ayuda a transicionar de una dependencia 110% de mamá a una dependencia, no sé, 95% y después 90%, ¿no? Como esta cosa que me ayuda a ganar independencia, ¿no? Entonces, en la vida del infante, el objeto transicional tiene sentido, porque es un tipo que todavía no entiende muy bien de qué se trata este juego. Ahora, los adultos también tenemos objetos transicionales, y en nuestra experiencia adulta ya no tienen tanto sentido, ¿no? Transicionar de dónde hacia dónde, si ya sabemos cuáles son las reglas de este juego. Entonces, por ejemplo, el objeto transicional para una luna en Géminis, yo lo vivo todo el tiempo. Yo cuando estoy en crisis, hablábamos que la luna tiene que ver con las crisis, aunque esto no se suele decir, pero tiene que ver con las crisis, porque solo en crisis buscamos refugio, no cuando el día está soleado. Mi objeto transicional es esto que tengo en la mano, el celular.
y no paro, y croco, Géminis, la palabra, el pensamiento, la comunicación, este es mi chupete, ¿me entendés? Y cada uno tendrá sus chupetes. ¿Cuáles son nuestros chupetes? Obsérvense en crisis. En los momentos en que estén en crisis, obsérvense a qué echan mano de forma desesperada, ¿no? A veces es un objeto, como te estoy señalando yo, un celular, pero a veces es como preciso desesperadamente la mirada del otro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una luna en Leo, ¿no? Preciso que me miren para que me validen, porque si no, acá paso a desintegrarme, no existo más. Necesito la validación del otro, la mirada, la ovación, el aplauso del otro. Preciso que me mires, preciso ser tu centro, alrededor del cual orbites. Si no, ese por ahí es mi objeto entre comillas, ¿no? Transicional. A veces son objetos literales, a veces no. Entonces la luna y el signo que ocupa nuestra carta natal nos puede hablar de esto también, para poder gestionar mejor estos momentos de crisis. También, ¿no? Tener en cuenta que el objeto transicional en la adultez se vuelve medio como que un vicio y una droga, ¿no? Yo creo que el celular, más allá de las lunas de Géminis, es el objeto transicional de esta generación, en realidad, ¿no? De estas generaciones. Sí, me encantó esa idea de, el objeto transicional para transitar las crisis, ¿no? ¿Dónde están las crisis? Qué complejo, qué entretenido aparte al mismo tiempo. ¿Cada quien tiene sus objetos transicionales, depende de dónde esté su luna? Y yo creo que lo podríamos ver. A mí me sirve mucho ver mi luna para ver con qué me conecto como objeto transicional cuando estoy desesperada. Sí, re. Entonces ahí cuando lo veo digo, con mucho esfuerzo, digo, vamos a... Porque cuando uno está desesperado, desesperados, ¿puede ver? ¿O lo ve después? Y capaz que lo ve después, o capaz que tiene como un momento de lucidez, ¿no? En medio de la crisis. Depende cada crisis, depende cada sujeto, ¿no? A veces que habrá posibilidad de gestionar, a veces que no. Y esto es como muy importante, yo sé que ya estamos medio como que sobre la hora, pero es muy importante, se los quería decir, porque si no queda como medio incompleto, esta cuestión de los sistemas afectivos. Porque si no uno dice, entonces mi experiencia infantil, evidentemente, no me la acuerdo, no tengo la memoria episódica, pero evidentemente fue así. Entonces esto quiere decir que ya no voy a poder cambiar la forma de relacionarme efectivamente con el mundo allá afuera de adulto. No quiere decir esto. Tampoco, esto está en estudio en realidad, por lo que sé, pero tampoco se cree posible poder desinstalar el sistema operativo. O sea, desaprender esa forma de vivir el afecto. Pero sí es posible meterle a la compu un sistema operativo paralelo que empiece de alguna forma a discutir con el sistema operativo vigente, que son los aprendizajes afectivos de aquella época de nuestra historia. Y esto se hace con muchísimo trabajo. No es una cosa de decreto al universo que y de repente, arte de magia. No tiene que ver con eso. Acá es yugo, es laburo. Porque cada vez que yo me veo con el afecto, y como mamífero me veo con el afecto todo el día, millones de veces por día, aunque no lo percibamos, cada vez que me veo con el afecto, obviamente el sistema operativo inaugural va a correr solo. Entonces, con mucho trabajo, yo lo voy a poder observar. Mira, estoy a punto de hacer lo que siempre hago. Estoy a punto de enojarme y quizás, no hay motivo. Mira, estoy a punto de enojarme otra vez con esa persona, por ejemplo, que me representa algo del orden de lo afectivo. Estoy a punto de cagarla de vuelta. Con mucho trabajo lo podré ver. Y con mucho más trabajo podré ensayar alternativas otras, posibles. Cualquiera va a ser mejor que la que ya conozco, porque la que ya conozco ya sé dónde me lleva. Entonces cualquiera va a ser mejor. Quizás pongo en práctica otra que me lleve a un lugar peor. Entonces por acá no. Pero hasta que ese sistema operativo se cargue como tal en la compu, ¿me entendés? En nuestra conciencia, precisa de una práctica, ¿no? Entonces primero, ¿por dónde otro lugar voy? Qué incógnita. Y después, practiquémoslo. Cada vez que me surge como esto de vuelta, practiquemos esta otra alternativa. Con todo lo que implica la tentación de correr el sistema operativo inaugural. Claro. No, vos no. Se entiende que es un trabajo, pero es el trabajo que nos ocupa. Es un súper trabajo. Y esa definición que acabé de tomar de, estamos para eso. Uh-huh. Si hay un sentido bien sartreana de la cosa, es ese, ¿no? Ese sería el laburo que hay que hacer. No hay mucho todo lo demás importa menos. Sí, menos. O tiene soluciones más conocidas. Sí, totalmente. Meterse y zambullirse en lo desconocido implica un coraje bastante Tremendo. exclusivo, Uh-huh. ¿no? Para muy poca gente también. Total. Que conozco.
Nada. Pero ahí está la posibilidad de dejar de repetir. Posibilidad. Claro, para empezar a repetir otras cosas. Sí, que elijamos, ¿no? Repetir, porque nos sirven. Hasta que la querramos enquilombar de vuelta. Sí, y ahí aprenderemos otras cosas. Y ahí aprenderemos otras Hasta cosas. que un día morimos y ya está. Y eso es avanzar. Sí. Porque si te quedas quieto vas para atrás. Sí. ¿O no? Sí. O circularmente, como la luna. O circularmente, totalmente. Bueno, la luna también nos habla mucho de ciclicidad, obviamente, pero también nos habla de estas cosas. ¿Sabes qué yo quería Está re hacer? bueno eso, ¿eh? Sí, yo quería hacer este programa, porque yo cuando empecé a aprender la astrología, empecé a aprender de la mano de una comunidad que cultuaba mucho como el sagrado femenino y demás. Y cuando se habla de la luna, se habla solo de esta parte, de, porque la luna es como a la que debemos venerar para reconectarnos con nuestra ciclicidad, y es verdad, pero nos olvidamos de todas estas otras partes. La luna tampoco es un personaje tan diáfano. Ningún planeta nos habla de partes intrapsíquicas, diáfanas o terribles. También lo vimos cuando vimos planetas estigmatizados como Saturno o Plutón, ¿no? Que tienen sus partes como muy necesarias y muy luminosas y muy útiles también. Entonces, como ustedes ya se deben haber dado cuenta, yo me considero como una gran desmitificadora de este tipo de cosas, porque me parece que si no nos quedamos cortos. Y porque sos geminiana y pasas todo por la mente. Sí, totalmente. Entonces juego con esto. Tal cual. Claro, cuando alguien me dice, esto es A, y yo digo, bueno, y también B, a ver, veamos la parte B. Y cuando alguien me dice, esto es B, sí, y también es A ver, veamos la parte A, como hincho las bolas, ¿no? Mi tarea acá es hinchar las bolas. Sí. Enquilombar la cosa. Y reírme de ello, complejizarla. ¿no? Y reírme de ello. Como excusa, como argumento, decir, bueno, me pongo a reírme para hablar de estas cosas. Para evadirme. Para evadirte. También, muchas veces. Lo cual está muy bien. Nos hemos evadido de las 4 de la tarde. Tremendo. Estuvo re lindo, che. Sí, lo sentí todo el programa. Está haciendo un programa re lindo este programa. Sí, para acostarse y escucharlo así, durmiendo. Sí. Antes de un rato. La siestona. También. Ojalá estén durmiendo la siesta, ojalá se estén buscando. Ojalá estén bien. Ojalá estén haciendo lo que se les da la gana. Ojalá estén haciendo lo que estén. Y todo se resume. Ojalá estén vivos, ¿no? Ojalá estén vivos. Porque si está vivo, nos pueden seguir escuchando. Y nos pueden seguir escuchando, obvio. Yo no tengo más nada que decir. Yo les saludo a todos los que están del otro lado. Gracias por estar siempre ahí. Si no están ahora en vivo, seguramente lo podrán estar escuchando por www.comechingones.com.ar en la parte de programación. O en ¿cómo es el podcast, el Apple Podcast y todas las podcasts? Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Ahí está, perfecto. Gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles que viene en otro Astrologiar.